Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del hora en el que nos escuchen, nos vean. Pues llegamos nada más y nada menos que allá a nuestro domingo número 26 del tiempo ordinario. Para los que tengan su misal, pues ya estamos en la parte final. Nos quedan 2 meses de este año litúrgico. Si recordarán, el año litúrgico finaliza con la fiesta de Cristo Rey e iniciará el siguiente año litúrgico con el primer domingo de Adviento. Sin más, comencemos porque el tema de hoy sobre la misericordia de Dios es un tema bellísimo y muy profundo. Empecemos poniéndonos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar sus consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora hacemos la oración de nuestro movimiento. Bendito sea Señor Jesús por el don de nuestro movimiento, porque nos ayudas a comprender que a imagen de la Trinidad de amor, convertiste la familia en sacramento. Te alabamos, Cristo Jesús, vida, verdad y camino de salvación, que con tu Espíritu nos infundes la gracia de la conversión. Por el Evangelio y la Eucaristía te damos gracias, Señor, porque hacen de nuestras comunidades familias de fe, esperanza y amor. Para FEF te pedimos fidelidad y de sus comunidades la multiplicación, para sus miembros la santidad y de su carisma la renovación. Por la intercesión de María Santísima, danos sacerdotes y matrimonios santos, para que nuestras familias sean una alabanza al Padre, y de amor y generosidad, dulces cantos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues déjenme inicio como cada domingo a hablar desde la experiencia humana. Déjenme les cuento esta historia. Era 1997, yo tenía un bochito rojo, muy bonito, que me había podido comprar y me había ayudado mi tía Rosy para poder comprarlo. Y una vez que tenía ese bochito, en algún momento ese auto, la batería dejó de funcionar. Y mi papá me fue a comprar una batería a Aurrera y con lo que compró la batería había una rifa y yo me gané un auto. El día que me llamaron para decirme que me había ganado el coche, el auto, fue uno de los días más sorprendentes, más impresionantes que he tenido en mi vida. Una experiencia única, una experiencia muy, muy importante. Eh, ¿Por qué cuento esto? Porque al final del día, cualquier regalo debería de sorprendernos, debería de maravillarnos, debería de sacarnos de nuestro estatus de normalidad, ¿no? ¿Cuándo recibe uno un regalo? En su cumpleaños, en Navidad, tal vez el día de su santo, dependiendo cómo se festejen o no. No recibimos un regalo cualquier día, pero la misericordia de Dios es un regalo. ¿Qué tanto lo vemos? ¿Cuántas veces siento que esa misericordia que Dios tiene conmigo es un regalo? Déjenme esto lo conecto y entro directo al mensaje en la pregunta 21 de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Y voy a leerlo donde él explica, existen dos justicias. ¿Ok? Dice, dar y recibir, comprar y vender y otro tipo de intercambios es conocido como justicia conmutativa. Creo que muchos de nosotros lo podemos vivir a veces hasta en la pareja. Tristemente, eso es cariño, no amor. Yo te doy si tú me das. Yo te quiero si tú me quieres. Pero estamos dando, es casi como contractual. Si tú das uno, yo te doy uno. ¿Ok? Y eso es como se dirige el comercio, es como se dirigen las relaciones comerciales. Y sin embargo, esto no es la forma en la que Dios imparte justicia. La justicia conmutativa es la economía humana. Por eso dice San Pablo a los Romanos en el capítulo 11, versículo 35. ¿Quién le dio a Dios primero para que le fuese recompensado? Es decir, bajo el modelo de justicia conmutativa, yo le tendría que dar algo a Dios para que Él me diera a mí algo. Pero si Él fue el primero que dio, yo tendría siempre que responderle a Él. Pero ¿con qué le podría pagar todo lo que ya me dio? Entonces, bajo esa justicia no nos conviene. Vamos al segundo modelo de justicia que dice Santo Tomás en esta pregunta 21. Dice,
El otro tipo de justicia consiste en la distribución y la llamamos justicia distributiva, mediante la cual un gobernante, un mayordomo, y aquí viene esto para los que son papás, lo van a cachar todavía más, o un papá, da de acuerdo a su cargo de director o de dirigente, reparte justicia. El orden correcto que se muestra al gobernar una familia o cualquier tipo de multitud demuestra justicia de este tipo en el gobernante. La justicia distributiva es la economía divina. Lo voy a dejar ahorita pendiente esta explicación de la justicia distributiva, porque cuando explica la segunda parte de la pregunta que hace Santo Tomás, vamos a entender todo este concepto de la misericordia. Una de las preguntas que Santo Tomás se hace: ¿se puede atribuir la misericordia a Dios? Y entonces Santo Tomás empieza, como casi en todas las preguntas de la Suma, con una refutación. La mayoría de la gente diría que la misericordia es una relajación de la justicia. Bien, vean, si yo me voy a la justicia conmutativa, donde yo te doy, tú me das, si tú me das, yo te doy, si yo te doy, tú me das, donde estamos haciendo como un ping-pong. Tú me das uno, yo te doy uno. Tú me das dos, yo te doy dos. Tú me das tres, yo te doy tres. La misericordia, que es tú me das y ahí quedó, no funcionaría, porque entonces no está siendo equitativa, conmutativa, como dije la primera definición. Pero en la justicia distributiva, el juez distribuye, entrega y en muchas ocasiones, hablando filosófica únicamente, no espera nada a cambio. En el caso de Dios, está claro que no espera nunca nada a cambio. ¿Ok? Importante entender esto. Es incorrecto el pensar que la misericordia es una disminución de la justicia. No, la misericordia está por encima de la justicia. Igual que decimos que la fe no está por debajo de la razón, sino la fe está por encima de la razón, la misericordia no está por debajo de la justicia, sino por encima de la justicia. Dios actúa con misericordia, no yendo en contra de su propia justicia, sino haciendo algo más que justicia. El hombre que paga otras 200 monedas, aunque solo se le deban 100, no hace nada contra la justicia, sino que actúa con generosidad o, en este caso, con misericordia. Lo mismo ocurre con quien perdona una ofensa cometida contra él. Si alguien me ofende y yo doy el perdón, en el momento que ocupamos de pronto la palabra remitición o remitar, ¿no? ¿Qué es eso? Que alguien más pague por eso. Entonces, porque al remitar los pecados Cristo por nosotros, se puede decir que nos está otorgando un regalo. Por eso el apóstol llama a la remisión un perdón. Perdónense unos a otros, dice San Pablo a los Efesios, como Cristo los perdonó a ustedes. Termino esta parte del mensaje con esta parte final de esta pregunta número 21 de la sumatológica. La misericordia se expresa en el perdón. Es decir, la mejor forma en la que podemos ver la misericordia de Dios es en el perdón que Él tiene hacia nosotros. ¿Ok? En la palabra perdonar se involucra la palabra dar, ¿no? Me encanta porque todavía en inglés es más fuerte, ¿no? En forgiveness, que es tener este perdón, hay una parte que es give, que es dar. O sea, en el perdonar, no solamente es este tema un poco a la mentalidad que tenemos muchos de, bueno, yo ya lo voy a olvidar. No, en el perdonar yo estoy dando algo al que me ofendió. No solamente es decirle te perdono, porque eso sería únicamente de palabra. No, es yo te voy a dar algo además, que es esa bendición de decir estamos en paz. Está complicado, no es simplemente este tema de ya, ¿no? Hemos platicado sobre el perdón aquí varias ocasiones, pero en esta ocasión en particular, la misericordia vista en el perdón, el mejor lugar para ver el perdón, involucra que alguien da algo. Es importante comprender que el perdón no es únicamente una actitud, no es únicamente una actitud o un sentimiento, sino un regalo, la condonación de una deuda, y por lo tanto le cuesta algo al donante. El perdón de Dios al pecado humano le costó muy caro a Dios en el Calvario. Tanto la justicia como la misericordia quedaron satisfechas en el Gólgota. Y termino
con la carta de Santiago en su capítulo 2, versículo 13. La misericordia se exalta a sí misma por encima del juicio. Déjenme termino este tema del mensaje con estas dos imágenes que nos planteaba Santo Tomás de la Justicia. Si quisiéramos entender el perdón de Dios bajo una justicia conmutativa, no nos alcanzaría, no tenemos con qué pagarle todas las ofensas, todas las faltas. Nosotros nos debemos de empujar mucho más hacia la justicia distributiva, que es la que Dios da, donde Él quiere estar dándose, quiere estarse entregando constantemente. Déjenme llegamos a las lecturas de este domingo. Pero antes de llegar a las lecturas, quisiera hacer un par de menciones en la antífona de la entrada y en la oración colecta. En la antífona de entrada de este domingo dice que el Señor es verdaderamente justo, porque aun cuando hemos pecado en contra suya y lo hemos desobedecido, Él hace honor a su nombre. Es decir, fíjese, no se queda a nivel de su propia justicia, sino que va por encima de ella y es misericordioso. Y termina y dice, haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu inmensa misericordia, no como a tu justicia, porque bajo la justicia nadie de nosotros nos salvaríamos. Y yo lo he repetido aquí varias ocasiones, a mí me impresiona mucho, uno de mis cuadros favoritos es el juicio final en la Capilla Sixtina pintada por Miguel Ángel, porque Jesucristo está en una actitud de juez que no quisiéramos verlo de esa posición, un juez implacable, porque es un juez que tal cual dice esto es blanco, esto es negro. Entonces, mientras podemos obtener la misericordia de Dios, vayamos y obtengamos lo más posible, obtengamos esa gracia. Ahora fíjense cómo en la oración colecta de este domingo 26 del tiempo ordinario habla que el poder de Dios es mostrado en su perdón. Dice, Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas. Déjenme lo llevo al tema cristiano. Nosotros somos cristianos. ¿Quieres demostrar tu verdadero poder? Imita a Dios. Demuestra qué tanto puedes perdonar y ejerce tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros para que apresurándonos a lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Llegamos a la primera lectura de Ezequiel en su capítulo 18. En esa primera lectura se nos cuestiona si nosotros los hombres somos más justos que Dios. Porque dice, si ustedes dicen, no es justo el proceder de Dios, escucha casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? Dios cuestiona. ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Entonces, habrá que cuestionarnos. Porque en muchas ocasiones creemos que, no, yo no me acerco a la iglesia, no, yo no me acerco a Dios porque me ha fallado. Probablemente el que no ha entendido el mensaje de Dios eres tú. Dios no se equivoca, Dios es justo y es correcto. El que se puede llegar a equivocar eres tú. Y el segunda estrofa dice esta frase, cuando el justo se aparta de la justicia de Dios, comete la maldad y muere. Está hablando de un tema fundamental. Cuando yo me alejo de la gracia, del perdón, de la misericordia de Dios, normalmente entonces me voy a salir de la justicia distributiva y voy a querer dirigir toda mi vida bajo la justicia cobrada, mutua, ¿no? Donde decís, tú me debes uno, yo te debo uno. Tú me debes uno, yo te debo uno. Pero eso no nos hace crecer, porque si nada más es un ping pong donde sumas cero siempre, me debes uno, te pago uno, me pagas uno, te debo uno. Y entonces es 1, 1, 1, 1, 1, 1, o 2, 2, 2, 2, 2. Pero en la justicia distributiva uno puede crecer muchísimo más, en esta misericordia mucho más amplia. Entonces, de eso habla Ezequiel. Finaliza el profeta esta primera lectura invitándonos a recapacitar. Eso es lo único que necesitamos. Si recapacitamos, la misericordia de Dios hará el resto. En el Salmo de este domingo, el Salmo 25, tiene trampa en su primera estrofa, ¿no? Dice, descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. No podemos encontrar la misericordia si no seguimos su doctrina. Es decir, si yo quiero obtener algo de alguien, tengo que seguir sus reglas. Si yo quiero obtener algo de Juan, de Pedro, de Luis, pues tengo que seguir las reglas de Juan, de Pedro o de Luis. Entonces, aquí nos está diciendo eso. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina.
Si quiero encontrar la misericordia, la justicia distributiva de Dios, debo de seguir su doctrina, no la mía, no mis reglas. No es el perdón bajo mis reglas, no es la misericordia bajo mis reglas, es bajo sus reglas. Por eso en la última estrofa de este salmo de este domingo, se menciona que el Señor indica a los pecadores el sendero. No lo camina, fíjense, dice, porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. No los camina por ti, te lo indica. ¿Ok? Guía a los humildes, a los que reconocen que todo lo recibido por Dios es un regalo y que es mejor voltear a la fuente de todo lo creado antes de confiar en el propio juicio. Llegamos a la segunda lectura, que es de San Pablo a los Filipenses. Recuerdan que estábamos leyendo Romanos y a partir del domingo pasado empezamos a leer a San Pablo a los Filipenses. Y San Pablo en esta lectura nos invita a salir de la economía humana, de esta justicia conmutativa para poder entrar a la justicia distributiva. ¿Ok? Escapar de la rivalidad y de la presunción mediante la humildad y así alcanzar la misericordia de Dios. Para poder alcanzar la misericordia de Dios debemos tener, y dice San Pablo claramente, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo. ¡Pum! San Pablo nos está pidiendo algo muy complicado, pero al menos no nos está mintiendo. Nos está diciendo que para poder lograr entrar en la misericordia distributiva debemos tener los mismos sentimientos de Cristo, que es dar y dar y dar. No está esperando doy para que me des. Eso no es justicia distributiva, eso es confianza, eso es yo te doy uno porque sé que tú me vas a dar otro, pero no hay justicia y no hay misericordia en eso, ¿no? Entonces, y termina diciendo, si Dios no se aferró a sus prerrogativas, es decir, entendiendo los sentimientos, no se aferró a sus prerrogativas divinas, sino que se humilló para poder demostrar que aún en la vida humana se puede vivir en tono divino. Aún en medio de la economía humana se debe de vivir la economía divina. Aun cuando todo en nuestra vida nos habla de la justicia conmutativa, de ir y venir, debemos de brincarnos, debemos de exaltarnos hacia una justicia distributiva, hacia la misericordia. Finalmente, en el Evangelio de San Mateo de este domingo, capítulo 21, versículos del 28 al 32, se nos aclara la actitud que debemos de tener los humanos para alcanzar la misericordia divina. Arrepentirnos e ir a cumplir con la misión que Dios nos da. Si leen la lectura de este domingo, se encuentran con que hay dos hermanos y el padre invita a los dos hermanos a que cumplan con una misión. Fíjense la belleza de esta lectura. Uno dice sí voy y no va. El otro dice no voy, se arrepiente y va. Y lo que le agrada a Dios no son las palabras. Lo que le agrada a Dios es la actitud de darse cuenta que aunque yo hay muchas veces que le he dicho a Dios no, después entro en raciocinio y digo, lo correcto es que yo tenga que ir. Lo correcto es que debo de entregar mi vida al servicio de Dios. Si yo tengo ese arrepentimiento y actúo, Dios siempre nos espera. De otra forma, seremos tratados no con misericordia, con esta justicia distributiva, sino con la justicia conmutativa. Y no hay forma que le pueda yo pagar a Dios bajo la justicia conmutativa. Debo de someterme a su misericordia, debo de someterme a la justicia distributiva y además, no solamente con que yo reciba la justicia conmutativa, no, yo debo de dar justicia distribuida a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a la gente que me ofende. Ahí tengo que ser yo justo, no desde el punto de vista humano, sino justo desde el punto de vista de Dios. Tener los mismos sentimientos de Cristo. Si nosotros queremos que la vida sea justa, de uno, yo te doy uno, tú me das uno, el día del juicio final probablemente no encontremos la misericordia de Dios. Déjenme termino este domingo con una oración, y es una oración a la misericordia. Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra, todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podría resistir a tu majestad? Señor Dios de nuestros padres,
ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos, y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pedid y se les dará. El que pide, recibe. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, se les concederá, pero pidan con fe. Quiero dejar unos segundos para pedir tal vez por aquello a lo cual quiero pedir, implorar la misericordia de Dios. Escucha pues nuestras oraciones, perdona nuestras culpas, aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabando eternamente en el cielo. Amén. Déjame termino el compromiso de este domingo con una reflexión y una acción. La reflexión. Dedíquenle 5 minutos. ¿Cómo he vivido la misericordia de Dios? ¿Cómo he recibido ese regalo de Dios que es su misericordia? Que no me juzgue por lo que Él me da versus lo que yo le doy y saquemos cuentas, sino que me juzgue de acuerdo a su amor, a esta distribución, a este regalo y doy y doy y doy, y cada vez que alguien me pide perdón, perdono y perdono. ¿Cuánto he recibido de eso? ¿Cuánto he recibido de esa misericordia? Y la acción de este domingo es, durante la semana, en familia, dense la oportunidad de rezar una coronilla de la misericordia. Se van a llevar no más de 5 o 10 minutos en rezarlo, pero dense la oportunidad de rezar. Voy a dejar la liga para los que no sepan rezar la coronilla, cómo deberían de hacerlo. Sin más, los dejo, que Dios los bendiga y que tengan un excelente domingo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.